continuamos y lo hacemos en este caso con Joan Jordán Domènech, que él es el caporal de la Policía Municipal de Sabadell, y hoy también premio, que como lo podéis observar, premio Josep Redorta, que bueno, ahora nos contará un poquito su trabajo. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la felicitación. Bueno, cuéntenos un poquito su trabajo para que nuestros telespectadores en este caso puedan escucharlo. Vale, el trabajo es un enfoque de la cultura de la mediación en lo que es la policía, ¿no? Es un recorrido, primero un análisis jurídico de lo que representa la mediación, diferentes normativas tanto europeas, estatal y catalana dentro del mundo policial. Es la introducción, ¿no?, de lo que es el trabajo, ¿no? A partir de ahí se hacen análisis de hasta qué punto podemos la policía mediar, no mediar, en qué conflictos, en cuáles no. Pasado esta introducción hay un trabajo detrás, se hicieron encuestas a diferentes policías municipales, sobre todo de Cataluña, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra. Son encuestas cuantitativas y cualitativas de resultados. Básicamente las entrevistas recogían una introducción de edades, sexo, etcétera. Pero por otra parte lo que se preguntaba es qué hacían los policías a la hora de prevenir conflictos, a la hora de contener y a la hora de resolver, ¿no? Es decir, te explicaban cada uno, es verdad, que cada uno te explicaba cómo lo hacían, desde la utilización de la fuerza hasta habilidades comunicativas, mediadoras, negociadoras, diálogo, etcétera, ¿no? Una vez obtenido todos estos resultados, lo que hice es ponerlos en orden, ¿no? Entonces, a la hora de ponerlos en orden, los conflictos son dinámicos, ¿no? Hay una parte que es prevención, contención y resolución. De todos estos resultados lo he dividido en roles, es decir, tenemos diferentes roles que podemos para afrontar el conflicto, desde el rol mediador, el rol de policía facilitador, el rol de policía arbitrario, el rol de policía tendiendo puentes, etcétera. Todos esos roles los he ordenado y son formas de actuar en un conflicto dinámico, es decir, en un conflicto que en un momento dado hay las relaciones deterioradas, se utiliza un rol. En un conflicto que han llegado a las manos se utiliza otro rol. Son roles, sobre todo, antes de llegar a lo que es la violencia, es decir, la violencia, es decir, el uso de la fuerza, sí. Es decir, que es detener o no detener, etcétera, ¿no? Vale, dentro de los roles luego hago un análisis, es decir, en qué momento se puede utilizar, hay que diagnosticar la situación, diagnosticar me vengo a referir cómo está afectando a las partes, cómo está repercutiendo a la misma organización policial, cómo está repercutiendo en el barrio, valorar un poco si una intervención policial puede dañar al cuerpo policial, es decir, la imagen, etcétera. Pasamos ahí, una vez diagnosticada la situación, miramos qué roles podemos utilizar, utilizamos los roles, intervenimos y una vez hemos intervenido, puede haber ido bien, mal, no, se valora otra vez la intervención y se vuelve otra vez, si el resultado no ha sido el que queríamos, se vuelve otra vez a intervenir, haciendo otra vez la diagnosis por qué esa primera intervención no ha ido bien, ¿no? Dentro del trabajo también doy herramientas a la hora de qué hacer en cada momento. Son unas cuantas, las menciono, hay muchas más en cada momento. Son herramientas que se utilizan mucho en la mediación, pero las puede utilizar en los diferentes roles, ¿no? Por otro lado, el trabajo, he puesto ejemplos, hay muchos más ejemplos que se pueden utilizar tanto en conflictos con adolescentes, por ejemplo, bullying. Por sectores, ¿no? Bueno, sí que se divide por sectores: laboral, comunitario, intercultural, etcétera, ¿no? Pero he puesto ejemplos, sobre todo el intercultural con diferentes colectivos, en principal. Por ejemplo, colectivos de personas inmigrantes que ya están asentadas aquí, que tienen sus culturas que traen de sus propios países. Su forma de relacionarse también, que muchas veces... ¿No?
Hay un ejemplo que pongo, es un conflicto en concreto, es un conflicto pasó en Sabadell hace años. Todo empezó entre una persona de origen de Mali con una persona de etnia gitana. Llegaron a las manos, hubo intervención policial en el primer momento, hubo denuncias por medio, denuncias penales. Bueno, por un lado está la vía judicial y por otro lado, pues bueno, hay una primera contención de patrullas, ¿no? Las clásicas de policía. ¿Qué se hace? La gente vuelve al barrio, vuelve a convivir. Lo que se hace es primero un trabajo previo que en este trabajo previo lo que se hace es contactar con todos los implicados, referentes de la comunidad, es decir, referentes de cada asociación, y luego están los referentes que no pertenecen a ninguna asociación, es decir, hay referentes que aunque no esté en ninguna entidad, a la gente se les escucha. El trabajo que se hizo fueron meses, reuniones individuales con todo el mundo, utilizando técnicas de los roles de negociación, facilitador, tendiendo puentes, hasta que al final consigo que todas las partes se quieran reunir, ¿vale? Bueno, pues eso ya era, en aquel momento ya sería lo más difícil era eso, ¿no? Piensa que en el conflicto presentaron un escrito, un colectivo en concreto de 85 firmas, para que veas que había repercutido lo que era en el barrio, ¿no? Entonces, esta primera reunión les doy a escoger a los diferentes colectivos y cogen lo que es la mezquita. Ahí en Sabadell tenemos 5 centros de culto y deciden hacerlo en un centro de culto del Islam, ¿no? Vale, ahí hacemos una primera reunión. La reunión podríamos llamarlo, la dinámica de trabajo son los círculos de paz, es la misma dinámica, ¿vale? Que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar. Sí que en esta reunión, aunque todos los diferentes colectivos, aunque los veamos juntos, cada uno viene de diferentes países. Había de Mali, Senegal, Guinea-Conakry, es decir, habían los representantes de cada asociación, los implicados. Vale, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se hizo lo que es el Círculo Paz, se dejó hablar a todo el mundo. Ahí explico también que hay que tener claro de que todos los prejuicios que tenemos, estereotipos, a la hora de trabajar, y sobre todo dejar hablar a todo el mundo, ¿no? En este círculo, sobre todo a la gente que detectas tú que está más rígida, es decir, hay que fijarse en todo el entorno, ¿no? Cuando trabajas, ¿no? En las percepciones que hay, cada uno tiene su percepción del conflicto, bueno, todo eso tienes que ir mirando de que pueda encajar, ¿no? Una vez las partes han hablado, ahí es cuando ya se puede intervenir y buscar consensos, es importante que hablen, porque si no, no escuchan. Es decir, la persona que quiere explicar su discurso lo tiene en la cabeza y hasta que no lo diga no va a escuchar. Entonces todo eso, vale, se llega a unos acuerdos mínimos, ¿vale? Acuerdos mínimos. Acercamiento de posiciones, ¿no? Un poquito. Básicamente el conflicto fue por un perro suelto, es decir, fue porque el perro se acercó a la persona de origen. Así que grave. No fue grave luego que arranca. ¿Repercusión o...? Manos, ¿no? Hago un seguimiento con todas las partes de todos los colectivos por teléfono, presencialmente, para ver cómo van evolucionando los acuerdos, ¿no? De los que se llegaron, de no volver otra vez al conflicto, de que la persona que tenía el perro, que lo llevara atado, etcétera, ¿no? Pasan 6 meses y volvemos a hacer otra reunión en lo que es en la Policía Municipal de Sabadell, en las dependencias. Ahí también aprovecho para traer los alumnos de la UAB, de mediación comunitaria y familiar, para que vean un poco las dinámicas, ¿no? Dinámicas de trabajo, ¿no? Y los acuerdos se siguen manteniendo, ¿no? Sí que luego podemos encontrar factores que al ser conflictos multitudinarios entran diferentes actores y a lo mejor algunos actores se han incorporado luego, ¿no? Cuando detecto algunos de estos que se han incorporado luego, intento hablar otra vez con las personas para que informen a esta persona que se habían llegado a unos acuerdos y lo que había pasado, porque vuelve a distorsionar un poco lo que es la percepción de ese conflicto en concreto, ¿no?
También explico un poco, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta el funcionamiento de los centros de culto, de los centros evangélicos de Filadelfia, de los gitanos, las entidades que hay detrás, la figura del imán, por ejemplo, la figura en este caso del imán, los imanes van cambiando habitualmente. Es muy raro que en una mezquita se lo mantengan. Sí que el imán tiene el poder religioso, pero tienen mucha fuerza lo que son las entidades asociativas, ¿no? El presidente y el entorno, ¿no? Y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que las entidades estas tienen relación con otras entidades mayores, con otras entidades a nivel estatal, y que cada persona dentro de cada entidad tiene también su ideología, su rol, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que decir que trabajos como este, que han sido muy intensos, pero que después han merecido el premio Josep Redorta, sí que van a servir mucho a sus compañeros, porque cuando uno tiene un modelo al que seguir o uno tiene un ejemplo, después también es más fácil la intervención, ¿no? Es más fácil replicarlo. Imagino que estará contento. Sí, a ver, yo creo que es un modelo, y además es un modelo que se ha juntado la parte teórica, es decir, todo lo teórico con la parte práctica y encaja, ¿no? Es un modelo que se puede llevar a cabo, y yo creo que eso puede evitar que detenciones, por ejemplo, bueno, que no se hayan seguido todos los protocolos y acabar, por ejemplo, que entre comillas, por una denuncia de tráfico se acaba deteniendo a una persona, o por el requerimiento de una persona que nos pide nuestro servicio, la persona que nos ha pedido los requerimientos acabe detenida. Es decir, pongo un poco en qué momento hay que actuar. Sobre todo importante también es el conocerse uno mismo, el autocontrol también, el saber, porque uno puede saber cómo puede reaccionar, etcétera, ¿no? Y por eso es más exigible el autocontrol dentro de policía, ¿no? Con la persona que tienes delante no sabes cómo te va a reaccionar, ¿no? Lo que no puedes hacer es tú perder el control y los nervios cuando en una situación la otra persona está nerviosa. Quedarse en la posición de observador y ya está, ¿no? Sí, y sobre todo calmar, tranquilizar, son diferentes herramientas que te da también la experiencia de años de trabajo, ¿no? Y bueno, tener lo que he hablado también, tener en cuenta los entornos, ¿no? Sobre todo entornos que puedan facilitar la neutralidad, porque también no dejamos ser territoriales, ¿no? Entonces uno se siente más empoderado. Por ejemplo, ahora aquí donde estamos en el escenario, tú te sientes más cómoda con las cámaras, lo tienes todo preparado. Si nos fuéramos a una mesa que hay ahí detrás, con las copas, a lo mejor sí que tardarías un poco más en acomodarte, acabarías acomodándote, ¿no? Pero hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo no sé si había estado ya en Villarreal en algún otro congreso. No, es la primera vez. ¿Y cómo se enteró de este premio, Josep Redorta? Bueno, os explico. Mira, hace 2 años iba a venir, ¿no? Tuve la mala suerte, entre comillas, tuve un cólico nefrítico, ¿vale? Y me llamaron la misma semana para operarme, ¿no? Y tenía desde entonces, digo, tengo que volver a la siguiente. Tengo que volver y voy a volver a por el premio, ¿no? Por el premio. Entonces vi que se continuaba manteniendo el tema del premio, del reconocimiento, y es cuando decidí presentar el trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo el estudio, ¿no? Que después va a repercutir también en la sociedad, sobre todo que enhorabuena, ¿no? por estar disfrutando también en el Congreso con salud y muy a gusto en esta vez. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias.